Este es el tiempo más maravilloso del año. Es el tiempo más maravilloso del año, el tiempo de Navidad. Las luces, los regalos, las decoraciones, las reuniones familiares. Y le dije que hay regalos, ¿verdad? Y los regalos es el tiempo más maravilloso del año. Cuando usted era niño, ¿qué pensaba cuando oía la palabra Navidad? ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan para los regalos de Navidad? Yo no sé cómo era usted, pero seguramente en su familia, si tuvo la oportunidad de hacer Navidad y regalos, los niños veían los regalos en el nacimiento o en el arbolito, y todo niño no puede evitar la tentación de sacudir las cajas, de tratar de empezar a cortar una esquinita y de preguntar, mamá, mamá, mamá. O si usted era de los de sorpresa, no, tienes que portarte bien, a ver si en la mañana, a ver qué te trae el niño Dios, a ver qué trae Santa. Regalos y la ilusión de la mañana de Navidad. El niño se quiere ir a acostar tarde y levantarse temprano, y si es posible no dormir, porque en Navidad recibe regalos, los regalos de Navidad. Si usted ha tenido la oportunidad de proveer buenos regalos, si usted tiene una buena familia, Navidad puede ser el tiempo más maravilloso del año. Y los recuerdos que usted acumula a lo largo de una vida se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, como las decoraciones, como las tradiciones, como todas las cosas que uno acumula en su casa. Y de repente, al pasar los años, usted mira hacia atrás cuando va a empezar a poner sus decoraciones y se sube al ático. ¿Y qué hay en el ático? Cajas y cajas y cajas y cajas de tantas cosas que usted ha acumulado y que significan tanto, pero que a veces se convierten simplemente en lo que esta palabra mexicana describe con tanta precisión. ¿Ha oído alguna vez usted la palabra? Si no es de México, posiblemente no, pero si es de México, usted va a entender lo que le quiere decir. La palabra tiliches. Está en su Biblia, no está en su Biblia. Es un tilichero, pero que a veces lo quiere sacar uno de la casa, ¿verdad? Tiliche en México es una palabra que se utiliza para todo tipo de cosas que uno acumula, que muchas veces ya no tienen una función, pero que uno no se puede desprender de ello. Una casa tilichenta, en inglés, decluttering, clutter. Una casa tilichenta es una casa que tiene tantas cosas que hemos acumulado, y qué difícil es deshacerse de esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? ¿Qué pensamos? No, es que un día lo voy a ocupar. Y ahí lo guardo, ¿verdad? Es que esta camisa y este pantalón un día me van a quedar otra vez, ¿verdad? Me voy a servir después, me va a quedar después. O tiene un valor emocional. Ay, es que este lo hizo tu hermanito cuando estaba en el kinder. Sí, y todo este montón de otros papeles, ¿verdad? Y todo lo guardamos, todo lo guardamos, todo lo guardamos. A veces nuestra casa se vuelve tilichenta. Si hemos tenido mucho y hemos tenido buenos recuerdos, nuestra casa está llena de tiliches. Pero ¿qué pasa cuando nuestra historia es otra? Cuando no hemos tenido. Cuando usted a lo mejor era una de las familias que la familia de enfrente tenía mucho, y usted, si podía poner una cena, ya la hizo, pero no tenía, no podía. O cuando la enfermedad no le permitió lo que usted anhelaba. O cuando hay una pérdida de un ser querido que ya no está. O a lo mejor usted se fue separado de su familia y acabó en este país, y el resto se quedó en otro lado, y usted está solo. Tantas cosas pueden complicar, tenga uno mucho o no tenga uno nada, lo que Navidad significa para cada uno de nosotros. Y encima de todo, ¿qué tal que le pregunten, ¿tú qué quieres de Navidad? No, pues de querer. ¿Qué no quiere uno, verdad? ¿Qué tú quieres? Si este mundo le va a dar listas de todo aquello que hace de este tiempo significativo. Cómprate un nuevo iPhone, cómprate la nueva tecnología, la ropa, la marca, el perfume, montón de cosas que tú puedes comprar. Y si tienes, pues compras, ¿no? Pero ¿y si no tienes? Pero aquí está lo complicado. Tengas o no tengas, compres o no compres, estés lleno de tiliches o está tu casa vacía, a final de cuentas tú y yo nos damos cuenta que hay un hueco en nuestro corazón que nada parece llenar, ni siquiera en este tiempo de Navidad. Voy a preguntarte lo siguiente. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué quieres de Navidad? Normalmente hay una lista de todo tipo de cosas que queremos, ¿verdad?
unas más importantes que otras. ¿Qué quieres? Paz en el mundo, que mi familia está bien, salud. Ok, qué bueno. Un nuevo iPhone, un nuevo iPad, un nuevo carro, ok. Ahí está todo el rollo de cosas que deseamos. Pero ¿qué sería si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿tú qué quieres para nosotros de Navidad? ¿Se te había ocurrido preguntarle a Dios alguna vez, Señor, ¿tú qué quieres para mí de Navidad? Parece una pregunta tonta, ¿verdad? Sabiendo lo que es la Navidad. Pero te sorprenderías cuántas veces lo que Dios quiere no es lo que nosotros queremos en lo profundo de nuestro corazón. Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cómo es posible que a veces lo que le pido Dios no me lo concede? Bueno, Santiago nos dice, pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Muchas veces Dios quiere darnos lo que es mejor para nosotros, pero eso no es lo que queremos. ¿Sabes por qué? Porque Navidad de todos los tiempos es un tiempo donde Dios quiere darnos lo que necesitamos más, pero a veces no es lo que nuestro corazón está buscando. Mira, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, que Navidad, que el tiempo donde Jesús viene a encontrarnos, donde recordamos la temporada de Adviento, Adviento significa venida. En la temporada de Adviento recordamos que lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, todo lo que hemos estado hablando todo este año del Pentateuco y del Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo el Rey, Cristo el Señor. De hecho, cuando Jesús nace, el ángel anuncia a los pastores diciendo que hoy os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y dijo el ángel, y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. La respuesta de Dios, ¿qué quiere Dios darnos esta Navidad? ¿Qué quiere Dios para nosotros esta Navidad? Dios quiere darnos a su Hijo Cristo Jesús. Pero eso yo ya lo sé, pastor. ¿Ya lo sabemos? Y la pregunta es, ¿lo deseamos? ¿Será suficiente? O a lo mejor estamos distraídos entre los tiliches de toda una vida de acumular cosas, o entre las carencias de un mundo que nos deja con las manos vacías. A lo mejor nuestro corazón o tiene hambre o está tan lleno que ya no sabe ni siquiera lo que realmente importa. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, Adviento, yo he venido para que tengan vida, y una vida en abundancia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros esta Navidad? Vamos a pasar este año que viene y este final de año al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, Dios lo cumple a través de su Hijo Cristo Jesús. Pero antes de ver la majestuosa realidad de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, antes de ver la majestuosa realidad de la vida perfecta de Cristo, su supremacía, su simplicidad, su suficiencia, antes de ver la persona de Cristo, es importante que reflexionemos acerca de aquello que importa más, porque tú y yo, Dios pudiera pasarnos de frente y vernos cara a cara y podríamos ignorarlo. Si tú hubieras estado en esa primera Navidad y hubieras pasado por ese pesebre y hubieras visto a un niño, ni siquiera en un cuarto bonito de un hotel, en un pesebre, en un cajón donde alimentan los animales, si lo hubieras visto ahí nada más con pañales y esta pareja de personas que ni casa tenían en ese momento, ¿qué hubieras visto tú? ¿Hubieras visto en ese bebé la respuesta a los anhelos más profundos de tu corazón? ¿O hubieras dicho, ay, pobrecitos, vamos a cenar mejor, unos tacos? ¿Qué hubiéramos dicho? Bueno, Pablo en el Nuevo Testamento nos ayuda a reflexionar acerca de cómo, no solo en Navidad, pero particularmente en Navidad, es importante que nosotros empecemos a desentilichar nuestra casa espiritual para ver lo que importa más. Entonces, si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 4. 2 de Corintios 11, del 1 al 4, porque en las siguientes semanas vamos a hacer una pausa en Navidad antes de pasar el nuevo año en el Nuevo Testamento y ver cómo Dios está transformando a nuestra congregación en una iglesia con buenas noticias para un mundo perdido. Pero antes de compartirlas con el mundo es importante que las sepamos, que las creamos, que las vivamos. Tú no puedes dar lo que no has recibido, y este fin de año Dios tiene lo mejor para darnos.
si estamos dispuestos a identificarlo y recibirlo. Pablo nos va a ayudar con eso. Entonces la pregunta del día de hoy es esta, es muy simple. En un mundo de opciones que exige nuestra devoción, ¿dónde deben enfocarse los creyentes para mantenerse fieles a la vocación que Dios les dio? 2 Corintios 11, del 1 al 4. Antes de ver este pasaje, de nuevo, déjame reiterar que tú y yo vivimos en un mundo donde hay una lucha espiritual. Y la lucha espiritual es por aquello que nuestro corazón desea. ¿Cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Especialmente en esta Navidad, ¿qué es lo que tu corazón más profundamente anhela? Dios quiere conceder lo que nuestro corazón necesita, pero a veces lo que queremos y necesitamos no son lo mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? En este pasaje que vamos a ver, Pablo nos habla acerca del regalo de Dios, no solamente como algo. La vida que Dios quiere darnos no es algo. La vida de Dios es alguien, y ese alguien es Cristo el Señor. Pero para que Cristo sea supremo en nuestra vida, para que Cristo sea todo suficiente en nuestra vida, tú y yo tenemos que ceder. Tú y yo tenemos que rendir nuestro corazón a Cristo, porque déjame decirte, o Cristo es Señor de todo, o no es Señor de nada. ¿Quién es este bebé que nació en Belén? 2 Corintios 11, versículo 1 al 4 nos va a decir que hay 3 cosas que Pablo quiere que tengamos en mente para que no nos distraigamos de todo lo que esta cultura nos dice importa, pero que no le importa a Dios. 3 cosas. Primero, la supremacía de Cristo. Segundo, su simplicidad. Y tercero, su suficiencia. Vamos a desempaquetar estos regalos en un momento. Pero acompáñame, vamos a leer 2 Corintios 11, versículo del 1 al 4. Apóstol Pablo dice así: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 4 versículos. Este pasaje no es tradicionalmente un pasaje navideño, no nos habla del nacimiento de Jesús, pero sí nos habla de una lucha en el corazón de la iglesia de los Corintios. Un poquito de contexto para saber quiénes son y dónde estamos. Primera y segunda carta de los Corintios son cartas que Pablo escribe a una iglesia de creyentes donde el evangelio había llegado en una ciudad que era conocida en todo el mundo antiguo como una ciudad muy inmoral. Corinto era una ciudad que aún los romanos mismos, que eran muy morales, decían, esos son lo peor. Son lo peor. Su vida religiosa, su inmoralidad sexual, era una ciudad, pero hasta el tope. Era como Las Vegas del Nuevo Testamento. Era una ciudad llena de pecado. Pero ahí llegó el evangelio, rescató a los corintios y los corintios habían recibido una nueva vida. De hecho, tú y yo muchas veces decimos el versículo de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El evangelio de Cristo y la persona de Cristo nos dice que no importa qué tan oscuro sea tu pasado, no importa cuánto lodo tengas en tus vestiduras, no hay nada que Cristo no pueda limpiar y darnos un nuevo comienzo. Cristo es el creador y Señor de nuevos comienzos. Si estás en Cristo, Él puede darte una vida nueva. No de vergüenza, no de pecado, no de oscuridad, una vida nueva con su esperanza y su presencia. Eso le había pasado a los corintios. Y la iglesia había empezado a crecer, una iglesia que tenía muchas personas con dones espirituales increíbles, era una iglesia enriquecida de muchas maneras, con liderazgo, una iglesia educada, una iglesia con recursos económicos, pero una iglesia a la que Satanás había estado atacando, y una iglesia donde había una lucha de liderazgo y donde había empezado a haber divisiones, donde los creyentes empezaban a verse como celebridades y compararse unos con otros. No, pues a mí me cae mejor el pastor fulano, no, a mí me cae mejor tal o cual pastor, es que yo soy discípulo del pastor. Empezaban a compararse, empezaban a hablar de celebridad en ministerio y en sus comparaciones empezaban a tirarle piedras también al apóstol Pablo mismo. Como vamos a ver en un momento, en el capítulo 10, Pablo dice: no me interesa compararme con otros, pero ustedes están en medio de una lucha espiritual donde si no se ponen buzos, Satanás se los va a comer.
Cuando una iglesia ha sido bendecida por Dios y está empezando a crecer, al enemigo no le gusta que tú y yo tengamos una vida abundante en Cristo. Al enemigo no le gusta que Cristo esté en el centro de nuestro ser. No le gusta que Cristo sea supremo en nuestras vidas y va a haber ataques. Y es lo que estaba pasando aquí. Capítulo 10, mira el versículo 1, como Pablo nos da un poquito más de contexto. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Versículo 1, capítulo 10. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Algunos de ustedes me están midiendo como si yo fuera una persona carnal, como si estuviera buscando mis propios intereses. Ese problema no es mío, es de ustedes. Y continúa diciendo, ruego pues, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra batalla no es en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira lo que Pablo dice ahí. Nuestra lucha, ya sabes tú, no es contra carne y sangre, ¿verdad? Es espiritual, pero la batalla espiritual, ¿sabes dónde se libra? En nuestra mente. Se libra en los pensamientos, las actitudes, lo que asumimos de otros. Satanás está buscando que tú y yo pensemos a su manera, no a la manera de Dios. Y tú y yo constantemente tenemos que enfrentar sus mentiras, sus engaños con la verdad de Dios, porque si no nos ponemos buzo, nos va a comer el mandado. Eso hace Satanás. Nos quiere robar, matar y destruir todo lo que Dios quiere darnos. Y Pablo dice, no, Dios nos ha dado armas para luchar, la oración, la palabra, una mente como Cristo. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, ¿te ha pasado a ti cuando enfrentes a veces una tentación? Tú estás bien contento con Dios y de repente un pensamiento, ¿verdad? Esa es la carnada de Satanás. Si tú empiezas a fantasear y a entretenerla, vas a pecar. En el momento en que tú empiezas a ceder tu voluntad, ahí pecaste. Los pensamientos por sí mismos no son pecado hasta que tú te deleitas en ellos, hasta que tú empiezas a ceder tu voluntad. Satanás nos ataca poniendo carnadas enfrente, poniendo distracciones. Pero Pablo dice, tenemos que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Versículo 7 dice, miráis las cosas según la apariencia. Ahí está el problema. En lugar de discernir, en lugar de examinar y reflexionar a la luz de lo que Dios dice en su palabra, nos quedamos nomás por encimita. Y nos distraemos por todo lo que el mundo nos pone enfrente y que brilla. Pero no todo lo que brilla es oro. Montón de engaños y distracciones. Dice, juzgad todo según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, sí también somos nosotros. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar e intimidar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ahí está la lucha que Pablo enfrentaba. En un mundo de celebridades cristianas, pues ¿qué es uno? ¿Qué es uno? Y a veces como cristianos nos encanta hablar, es que yo voy a la iglesia del pastor. Ajá. Es una mega iglesia, nomás tiene como 5,000 personas, es chiquita. Y tu presupuesto, tantos millones de dólares. ¿Y cuántos edificios? ¿Y cuántos campos? Eso estaban haciendo Pablo. No es que Apolos habla, no es que Pedro anduvo con Jesús. ¿Y tú? Pues tú eres un perseguidor. Y las cartas sí las escribe el cuate es coco, pero cuando aparece lo ves, ese es Pablo. Así como el pastor Miguel, escúchame bien. Esta plataforma no es mía, es del Señor. ¿Qué es pastor Hugo? ¿Qué es un servidor? ¿Qué es el siervos? ¿Quién es el más importante entre nosotros? El que sirve. Y ese que sirve es Jesús. Todo el resto nos toca ser como Él. Y esta es la lucha de Pablo. Como pastor, hermanos, ¿qué puedo ofrecer a nuestra congregación? No tengo nada para darte que sea mejor que lo que Cristo pueda darte. Lo mejor que un pastor puede hacer para su congregación es apuntarte a aquel
que realmente necesitamos, y ese es Jesús, pero es que a veces eso es tan aburrido, y eso es con lo que Pablo está luchando. Escúchame bien, si tú lo que quieres es que te entretengan un show cristiano, si lo que tú quieres es alguien muy elocuente, si quieres alguien más emocionante y relevante que lo que la Biblia dice, pero seguirá siendo Cristo suficiente. Ahí está la lucha de Pablo. Pablo nos dice 3 cosas. Capítulo 11 después, regresa conmigo a estos 3 versículos. La primera dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme. 3 cosas para no distraernos y continuar enfocados en Cristo. Dice, para mantenerse fieles a la vocación que Dios les dio, para estar enfocados en lo que Dios quiere que seamos, los creyentes deben enfocar su atención exclusivamente en por lo menos 3 cosas que voy a resaltar el día de hoy. La primera de ellas es esta, la supremacía de Cristo. Tenemos que ser celosos de la pureza de nuestro compromiso con Cristo. Y en el primer versículo, Pablo dice, les voy a decir ciertas cosas que a lo mejor los van a incomodar. Pero escúchenme por un momento como si estuviera loco, Pablo dice en el versículo 1. Tolérenme un poco de locura. Porque hay cosas en nuestra cultura que son contrarias a Dios, especialmente en Navidad. Entonces, aguántame, como tu pastor te quiero mucho. Pero te voy a decir cosas como si estuviera loco. ¿Ok? Como si estuviera loco. Navidad. ¿La Navidad realmente sabes de qué se trata? Se trata de Santa. Con sus juguetes. Con su traje rojo. Lleva a tus niños allá al centro comercial para que saquen la foto con Santa. Ah, qué lindo es eso, ¿no? No, es que Navidad es de las fiestas familiares. Es que todos estemos juntos en la tamaliza, el pozole. Y luego pues una para la calor, ¿no? Pues la Biblia dice, 2 son mejores que 1. No, pues deme otra. No dice ahí que no adictos a mucho vino, no mucho, más tantito, ¿verdad? Pero de repente las cosas cambian. No te preocupes, es Navidad. Una vez al año no hace daño. No es que Navidad es del Grinch o es de Elf. Y de repente, nuestra celebración navideña se trata de todo menos de Cristo. Es que no puedo ir a la iglesia porque ¿sabes qué? Ahí es cuando toda la familia se reúne. Pues ciertamente la familia no necesita a Cristo, ¿verdad? No, pues ¿para qué? Si ya tienes la familia, ¿para qué quieres a Cristo? Aguántame, la familia es importante, pero como si estuviera loco te hablo. ¿Sabes por qué? Porque de todas nuestras relaciones, no hay ninguna más importante si eres un seguidor de Cristo Jesús que tu lealtad suprema a la persona de Cristo. Jesús dijo, si alguno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Si tú no te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Nadie puede compararse con Cristo. Y Pablo nos da un ejemplo. Ahí en el versículo 2, ¿a qué compara Pablo nuestra relación con Dios? Dice, su relación con Dios, versículo 2 es como esto. Dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para representaros como una virgen pura a Cristo. Esa palabra desposado habla de un tiempo de un compromiso legal y formal con alguien que está a punto de casarse, pero todavía no se ha casado. Es en la cultura de los judíos un estado civil más formal que nuestro compromiso típico, donde dan un anillo, pero todavía no están casados, no han vivido juntos. Pero como si estuvieran casados ya legalmente, solamente la infidelidad puede romper este pacto. Entonces, una persona que ya está a punto de casarse. Pablo nos dice, nuestra relación con Dios, en términos humanos, lo más cercano que te puedo decir a qué se siente la supremacía de Cristo en nuestras vidas es como cuando alguien se va a casar. Cuando oficio una boda, hace unas semanas tuve el privilegio de oficiar una boda de alguien en nuestra congregación, una pareja joven. Mi parte favorita de toda la boda es cuando la novia está entrando y veo la cara del novio. ¡Wow! Tanto anhelo, tanta espera, a veces hay lágrimas, a veces está temblando, a veces la sonrisa. Pero ese momento, cuando el novio vea a la novia entrando vestida en blanco, hermosa, el novio con su rostro dice, por este momento he estado esperando tanto tiempo. Porque el novio anhela a la persona amada. Y Pablo dice, esa relación exclusiva en el matrimonio bíblico, un hombre y una mujer unidos de por vida física, emocional, espiritualmente, delante de Dios, delante de la sociedad, uno con el otro, ese vínculo exclusivo entre un hombre y una mujer es un reflejo de nuestra relación con Dios. Déjenme preguntarle,
Cuando un esposo y su esposa que están casados, obviamente, esposa, con una relación, un hombre y una mujer en matrimonio, si otro hombre viniera y empezara a coquetear con la esposa, ¿cuál sería la reacción apropiada y adecuada del esposo hacia esta otra persona? Ay, sí está chula, ¿verdad? No, está linda, te la presto el día que quieras. Hello. No, la respuesta natural, a ver, espera tantito, ¿quién eres? ¿Qué pasó? Es una respuesta de ponte las pilas, cuate, o te la van a quitar, ¿verdad? ¿Te importa? ¿Sabes cómo Pablo describe esa respuesta? Pablo dice, yo los he presentado como una virgen pura delante de Cristo, sin contaminación, porque Dios exclusivamente se merece nuestra lealtad y nuestra vida y no nos comparte con nadie. No hay ídolos que se comparen con Dios, solo Cristo. Dice, pero hay otros que están coqueteando con ustedes y yo siento celos profundos. ¿Celos? Sí, celos. Oh, pero es que los celos son una emoción tan fea, ¿no? ¿Ha estado alguna vez celoso? Levante su mano. No, no es cierto, no levante su mano. Pero yo no soy el único pecador aquí, así que si conozco mi corazón, más o menos conozco el suyo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, ninguno. Los celos bíblicos, porque la Biblia del Antiguo Testamento particularmente dice Dios es un Dios celoso. Los celos bíblicos no son como los celos pecaminosos que usted y yo a veces tenemos. ¿Qué son los celos? Bueno, en nuestra condición caída, los celos pueden ser la actitud posesiva y enojada de una persona narcisista. ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Quién te dio permiso? Un esposo controlador, ¿verdad? Que se pone rojo de coraje nomás de imaginarse lo que pudiera hacer cuando la persona es fiel a él. Yo te quiero, mi vida, te amo. No, pero es inseguro. Eso no son los celos bíblicos. Celos bíblicos son una respuesta de defensa, no meramente emocional, sino de la voluntad de una persona que ama a otro. Es una defensa. Cuando usted está en una relación donde hay un pacto como el matrimonio, si alguien ataca ese pacto, si alguien lo pone en peligro, la reacción de celos bíblicos es una respuesta de defensa, donde dices, a ver, espera tantito, marca tu distancia. ¿Sabes por qué? Porque esta relación matrimonial es exclusiva y no hay de tres, es dos. Dios dijo, serán una sola carne, no una carnicería. No se vale. Entre dos. Si alguien quiere entrarle, hay un problema. Lo mismo con Dios. Cristo, dice ahí Pablo, y la iglesia son como un esposo y su esposa, y tú tienes que presentarte delante de Él como alguien que le debes toda tu lealtad a Él. Si Cristo no es el más importante en tu corazón, alguien más va a tomar su lugar. Mira, y esto nos pasa no solamente individualmente, nos pasa como iglesias. A veces el evangelio se vuelve aburrido, a veces Cristo, lee tu Biblia, ora, da misiones, evangelismo, lo mismo otra vez. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, donde le pasó olvidarse de su prioridad de la supremacía de Cristo. Capítulo 2, versículo 1, Jesús le está hablando a la iglesia, le dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, dice, yo conozco tus obras. Cuando Cristo te mira y nos mira como iglesia, Él sabe lo que hacemos no solamente cuando estamos aquí una hora del domingo, sabe lo que hacemos todos los días. Y lo que hay en nuestro corazón dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Es ser una iglesia, una congregación de gente con sana doctrina y sana vida. Versículo 3 dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es falta de actividades, no es falta de enseñanza, de doctrina o de vida sana. ¿Cuál es el problema, Éfeso? Que en medio de tus ocupaciones te distrajiste de lo que es más importante. Cuando Jesús dice tu primer amor, no solamente primero en orden, sino primero en prioridad. Se te olvidó por qué hacías lo que hacías. Y nada más te ocupaste, pero me dejaste a un lado. ¿Sabías tú que a veces los pastores no leen su Biblia? ¿Y no oran? Si el ministerio se convierte simplemente en un trabajo y no en un fruto de amor, ahí hay un problema.
Y si los pastores a veces tienen ese problema, los miembros de la congregación, ¿será que a veces tengan algún problema con eso? Todos, hermanos. Pero Cristo constantemente nos dice, examínate y ve, como le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que todo esto? ¿Me amas? Porque si Cristo no es el centro de nuestra vida, especialmente en Navidad, ¿cómo puede ser supremo? Y Pablo dice, no, hay un celo en mí de que continúen enfocados en Cristo. Pero no solamente eso, Pablo nos dice una cosa más, nos dice que nuestra atención debe estar en la simplicidad de Cristo, nuestra devoción sincera y pura solo a Él. Mira el versículo 3, dice, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra al final, sincera fidelidad, la primera sincera, es una palabra difícil de traducir, pero que en algunos contextos se traduce como algo que es simple. Simple no significa que es simplista. Simple significa que todas sus partes están unidas en armonía. Todas sus partes están integradas en una visión única, sin conflicto de intereses. Cuando Pablo habla acerca de la sinceridad, es que nadie te está obligando ni aparentas una cosa y eres otra, no hay hipocresía. Simplicidad significa está unificado en que este es el verdadero deseo. Cuando Pablo dice, el enemigo está buscando distraernos de una sincera devoción a Cristo. Fidelidad es devoción, es una entrega. Fiel significa exactitud en el cumplimiento de nuestros compromisos, de acuerdo al original. Lo que Dios dice, Dios hace. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Pablo dice, hay una lucha. Porque Cristo de repente ya no parece tan interesante. Al principio bien emocionado y después ya conforme pasa el tiempo, no, pues eso ya no me llena. Ya no siento. ¿Te acuerdas lo que Jesús dice? Hay gente que viene en los evangelios y dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Ah, no, mejor no, otro día. Si hay tamales, sí, pero si no, no. Señor, deja que yo te siga, pero primero que entierre a mi padre, déjalos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significan esas demandas radicales de Cristo? Significa lo siguiente. Cristo tiene que ser aquel que merece toda la devoción de nuestro corazón. No es Cristo y, es Cristo y punto. Nada más. Pero el enemigo, ¿sabes qué hace el enemigo? En lugar de dejar las cosas tan simple como Dios dice, el enemigo le encanta complicar las cosas de dos maneras. Primero, dice, él quiere engañar nuestros sentidos. La primera táctica del enemigo para apartarnos de Cristo y nuestra devoción a Él es el engaño. Así como en Génesis 3, Pablo se regresa al principio de tu Biblia, dice, como la serpiente engañó a Eva. Mira, la vida en Génesis, en el jardín del Edén era una vida simple. ¿Por qué simple? Porque estaba en armonía. Dios en armonía con la humanidad en armonía, Adán y Eva, y con toda la creación. No había muerte, no había destrucción, no había corrupción. Pero ¿cómo se corrompen las cosas? Porque la técnica del enemigo es primero engañar, segundo corromper. ¿Cómo hace el enemigo esto? Primero, el engaño viene y cuestiona la simplicidad de Dios y de su palabra. Con que Dios os ha dicho que no comáis. ¿No? El día que comamos vamos a morir. No moriréis, sino que sabe Dios. ¿Sabes qué está haciendo un enemigo? Dios es el problema. Dios te esconde cosas, empieza a poner dudas, empieza a poner cuestionamientos para que la palabra de Dios no sea algo en lo que tú puedas confiar. Tú, si tienes un problema y quieres saber algo, ¿a quién le preguntas? Antes era Google, pero ahora tenemos ChatGPT. ¡Tarán! ¿Y has oído la voz que tiene? Hasta hace bromas. Tiene una voz bien cool, ¿verdad? Y lo sabe todo, todo, todo. Puede escribir un ensayo, si está en la escuela, puede buscarte una receta, puede hacerte fotos, puede crearte toda una realidad de acuerdo a los deseos de tu corazón. ¿Para qué quieres a Dios? La Biblia, ya está anticuado. Ok. Ahora, nada de malo con tecnología, nada de malo, pero puede ser malo.
Las tecnologías son simplemente herramientas, pero cuando usamos herramientas, las herramientas son usadas por nosotros, pero también las herramientas nos moldean a nosotros. Mucho cuidado en lo que nos convertimos. Pero aquí están las opciones y el enemigo se aprovecha de nosotros para que no vengamos a Dios y lo sustituyamos con alguien más o algo más. Y ahí es donde está el problema. Y Pablo dice, el enemigo los quiere distraer y luego los quiere corromper. Primero te pone la carnada, te la echas y luego te dice, ups, no te dije, tiene veneno. Hay un problema. Cuando Cristo te dice, Dios desde el principio te dice las cosas como son. No hay engaño, no hay fine print, no hay letritas abajo del contrato, como son. Si no es suficiente para ti, el enemigo se puede aprovechar. Pero una última cosa, no solamente la supremacía de Cristo, no solamente su simplicidad, sino también su suficiencia. Dios quiere que nos enfoquemos en la suficiencia de Cristo. Pablo nos dice, no hay competencia con Él, no hay otro Jesús, no hay otro Espíritu, no hay otro Evangelio. Vuelve a lo esencial. Versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu que el que habéis recibido, u otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí es el problema de los corintios. Ay, es que ese pastor Miguel, ese pastor Pablo y ese pastor, nomás hablan de que lee tu Biblia y que ore. Ya cámbiale, ¿no? Ya cámbiale. Que el evangelio, que la pelotita, que vaya y ore, que ya me tienen harto con eso. Ya me enfado. Yo quiero algo más emocionante. Algo que me llene más. ¿Sabes qué? Satanás se aprovecha de eso. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te acuerdas en la iglesia en Apocalipsis? Otra vez, en otra iglesia, había una mujer a la que Jesús llama Jezabel. ¿Sabes de qué engañaba a los siervos de Dios? A cometer fornicación, a adorar ídolos, y dice, les enseñaba lo que ella llamaba su clase de escuela dominical. ¿Sabes cómo la llamaba? Las profundidades de Satanás. ¿A poco no suena eso interesante? Vamos a hablar del ocultismo, vamos a hablar de cosas que nunca te contaron los secretos espirituales del verdadero poder y prosperidad. No, hombre, la clase estaba hasta el tope, ¿verdad? Y tiene práctica, y en la práctica entre tú, pues, ¿cuándo va a competir leer tu Biblia, orar con ese tipo de sensacionalismo espiritual? Pablo le dice a Timoteo después en las cartas, vendrá tiempo donde se amontonará la gente porque tienen comezón de oír. Hermanos, juntar a una gran congregación no es difícil. Lo único que tenemos que ofrecer, ¿sabes qué es? Pan y circo. Hacerlo entretenido, bajar la espiritualidad. Dios te ama sin importar nada. Tú no cambias tu vida, tú haz lo que te dé la gana. Lleno. Pero cuando se trata de la verdadera adoración auténtica, de una transformación a imagen de Cristo, de servir, somos los que Dios llama hacia Él. Si estamos aquí no es porque nos entretengan, no es porque siempre me guste, estamos aquí porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las puede arrebatar de mi mano. Si tú estás siguiendo a Cristo, y si Cristo es suficiente para ti, así como Pablo dijo, tú lo vas a seguir porque Él es suficiente. De nuevo, en el versículo 4, Pablo dice allí, dice, si alguien trata de decirte que hay un Jesús diferente del que está en la Biblia, alguien te dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo. Y aquí hay controversias de todo tipo, ¿verdad? Otro espíritu. Aún en medio de nuestras familias de iglesias evangélicas, hay algunos que la pasan por super espirituales y otros no. Es que sí, ya aceptaste a Cristo, pero tienes que recibir una segunda gracia. Si tú no manifiestas tal o cual don, tú no eres cristiano. Aguas. Mucho cuidado. Efesios capítulo 1 nos dice que el día que nosotros confiamos en Cristo, cuando oímos el Evangelio de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creemos en Cristo, ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú recibes a Cristo, recibes su Espíritu. El regalo del Espíritu Santo viviendo en ti, Dios viviendo en ti, es la prueba de tu conversión. No necesitas nada, nadie más. Pero ¿sabes cuál es el problema? Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién les embrujó? Para que ustedes escuchen a otros. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, dice, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, sea maldito, destinado a la condenación eterna. Aunque un ángel del cielo baje y les diga otro evangelio, sea maldito.
¿Sabes por qué? Porque Jesús, desde tu conversión y por toda la eternidad, va a ser suficiente para todo lo que tú y yo necesitamos, individualmente, como familia, como iglesia. Entonces, pastor, ya dime, ¿de qué se trata esto? ¿Hacia dónde vas? Ahí te va. Esta Navidad, como iglesia y personalmente, tenemos que empezar a desentilizarnos de todas las distracciones espirituales, sean deseos, sean cosas, relaciones que nos distraen de nuestra lealtad suprema a Cristo, nos distraen de un enfoque único en Cristo, nos distraen de que Cristo sea el anhelo quien satisface nuestro corazón. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide ver en ese niño de Belén envuelto en pañales toda la vida que siempre has anhelado? Si te distrae la simplicidad del lugar, estás distraído con el materialismo del mundo. Si te distrae que parece muy poca cosa, estás distraído con el poder del mundo. Si te distrae el hecho de que a lo mejor tú quieres mucho más que ese pequeño bebé, estás distraído por todo lo que este mundo te ofrece, pero es una ilusión. Porque al final de cuentas, solo ese bebé de Belén, que crece para morir por ti y resucitar de los muertos, solo Él merece ser reconocido como el Señor de tu vida, como el Rey. Entonces, déjame dejarte con esto. ¿Qué quieres esta Navidad? Si tu respuesta en tu corazón no es honestamente, Señor, a quien realmente quiero es a ti, ahí hay un montón de distracciones. Si Él no es el primer pensamiento de tu corazón para celebrar tu gozo, tu devoción, ahí hay un montón de distracciones. ¿Por qué? Cristo no es una buena opción entre tantas. O Cristo es Señor de todo y sobre todo, o no lo es para nada. Ven conmigo a la mesa. Ahí en tu lugar te voy a invitar a reflexionar en este momento, al prepararte para la cena del Señor. Dios tiene tanto para darnos y quiere ponerlo en nuestras manos, pero a veces nuestras manos están llenas y apretadas como un puño. ¿Sabes qué tiene que suceder esta Navidad? Tenemos que soltarlo, tenemos que abrirlas. Tenemos que decirle, Señor, a quien necesito es a ti. Para eso es esta mesa. ¿Qué tal si vienes y hablas con el Señor y el Señor? Señor, te necesito. Señor, gracias. Señor, perdóname. Cada uno delante de Dios, nuestro caminar es muy personal. Pero hay una petición o una acción de gracias o un punto de confesión. Todos nosotros venimos a la mesa para recibir de Jesús. Padre bendito, gracias por este día. Gracias, Señor, porque al prepararnos en este tiempo de Adviento, en este tiempo de espera, en este tiempo, Señor, de anhelo, tú nos das lo mejor. Nos das a tu propio Hijo. Nos das el regalo de Dios con nosotros, Emmanuel. Y, Señor, su venida no es como el mundo esperaba, Señor. No es una lucha entre los poderosos, no es una lucha con los ricos, no es una lucha con lo complicado de las modas del mundo. Es un bebé en Belén que nos recuerda que el centro de nuestra humanidad depende no de lo que tenemos, sino de a quién tenemos. Y ese alguien eres tú. Quien te tiene a ti no le falta nada, Señor. Así que venimos a esta mesa rogando que a la supremacía, simplicidad y suficiencia de Cristo tú llenes nuestra vida y nos des para compartir con los que tienen necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de